Y le damos la bienvenida al magistrado Ricardo León Carabeo, que magistrado de regional, para que, pues, después de la denuncia que usted hizo, magistrado, denuncia pública aquí en Los Periodistas, pues pueda dar su punto de vista sobre lo que hoy dijo la presidenta. Bienvenido, muy buenas tardes. Hola, Álvaro, muy buenas tardes, con el gusto de saludarles. Yo te puedo comentar algunos puntos sobre la reforma. Yo la primera vez que hablé o dialogué sobre el tema de la reforma al Tribunal Federal de Justicia Administrativa fue en 2023 con Rosalinda López Hernández, que en paz descanse, que en su momento trabajaba en el SAT. Tuvimos varias reuniones porque ella también traía la inquietud de que el tribunal debería de ser reformado porque se veía desde lejos y desde el SAT actividades de corrupción o que no correspondían, el retraso de asuntos, el retraso de expedientes, por ejemplo, como hoy lo señala la presidenta de la República. Aquellos expedientes como en la ley de Herodes, ¿no? Que los ponen ahí abajo del escritorio y ahí nadie dice nada ni nadie mueve ningún expediente. Eso obedece a un mal diseño normativo. Yo estuve leyendo y estudiando, investigando para hacer un trabajo en conjunto con ella. Lamentablemente, pues Rosita falleció en el 2024. Pero el trabajo quedó hecho, quedó escrito y lo publiqué el 23 de marzo de 2025. Curiosamente, la presidenta retoma en un comentario la necesidad de reformar al tribunal porque no tenía, era un tribunal, dijo, ese tribunal hay que reformarlo y señaló un hecho de una resolución incongruente, sobre un acto que evidentemente pues sí es sancionable, ¿no? O sea, si el que comete una conducta indebida luego lo exoneras, teniendo toda la evidencia de que cometió una conducta que no era correcta, pues está mal, aunque haya sido en derecho hay conductas dolosas y culposas, aunque haya sido culposa pero sin dolo, no deja de haber responsabilidad, pues, ¿no? Y eso quedó impune. Totalmente. La presidenta señala el nombre de una persona que hoy integra incluso la Junta de Gobierno, que fue de los que incluso firmó mi cambio de adscripción. Pero bueno, ¿Quién? mira, ¿A quién se refirió la presidenta? ella hace utiliza esta expresión. Claro que había sanción, ahí está la nota del 23 de marzo, y claro que era una conducta sancionable, sí, porque la conducta se había cometido de manera indebida por la causa que sea, pero en derecho así es culposo o doloso, doloso cuando tengo la intención y culposo cuando no la tengo, pero ocasiono la conducta ilícita, pero no deja de ser un ilícito, entonces me tienen que sancionar, pues, ¿no? O sea, el ladrón, aunque te devuelva lo robado, no deja de borrarse el hecho de que se apropió de un bien ajeno, pues, o sea, punto, así de sencillo. Entonces yo no estoy haciendo escarnio del caso, sino estoy hablando del modelo jurídico, ¿no? Y efectivamente la presidenta dio un golpe a esa resolución, y me refiero a Carlos Humberto Rosas Franco, que es el que proyecta la resolución. Hay un voto en contra magistral de uno de los magistrados. A mí me tocó leer esa resolución meses antes, igual que otras de sala superior que me han pedido revisar. Y esa resolución, pues yo la analicé desde antes y me quedaba claro lo que estaba diciendo la doctora Claudia, no tengo la menor duda. Y evidentemente sí se necesita una reforma al tribunal, no es una reforma de procedimientos, no es una reforma estética. Yo de los apuntes que tuve la oportunidad de realizar, pues los puse en un artículo que se llama La reforma por la dignidad, TFJA, la reforma por la dignidad, que debo decir que más que un punto de vista mío, de Ricardo, es un punto de vista compartido con Rosalinda, ¿no? Que en paz descanse, que lo construimos, muchos diálogos, muchos días que se fue reactivando esta idea. Concluíamos, por ejemplo,
11 puntos básicos sobre la reforma. La necesidad de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa se alineara a la planeación o se alineara a los puntos del Plan Nacional de Desarrollo, que durante mucho tiempo no se ha hecho. ¿Por qué? La razón es desconocida y es ilegal que no se esté ajustado a la ley de planeación de la Federación, porque es la que marca las pautas para la asignación del presupuesto, y son vacíos normativos que se están generando que no son buenos. Presupuestalmente eso es una deficiencia terrible. Esto implica que se margine también a los objetivos de desarrollo sostenible. Estoy hablando de una parte muy técnica de la administración pública, pero sí, así es esto, ¿no? No lo puedo llamar de otra manera. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible es un acuerdo internacional que tiene México sobre la planeación mundial. El presidente López Obrador fue el primero en alinear su planeación nacional a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Peña Nieto, por ejemplo, que era vicepresidente de los ODS, le tuvieron que dar de baja porque no lo incumplió o lo incumplió durante su sexenio, ¿ok? De ahí el Pleno. El Pleno coincidíamos que era obsoleto, son 16 magistrados de sala superior, que es una cosa monstruosa. El Pleno puede funcionar con 7 o 5 magistrados, pero que se dediquen a trabajar, no que tienes magistrados que van a la función administrativa, a la Junta de Gobierno, y no, o sea, simplemente 5 magistrados de Pleno, y que se haga una instancia que se dedique única y exclusivamente a los temas de administración, y que exista. Nosotros no veíamos como tal un tribunal de disciplina, sino un comité de disciplina y de ética que desarrollara una serie de revisiones a las conductas de los magistrados, porque sí veíamos, por ejemplo, que concretamente la comisión esta que hay de género en el tribunal es una comisión que tiene una estructura institucionalmente de relaciones de poder, y al ser una instancia de relaciones de poder, esa comisión, porque está integrada por magistrados que son pares y que forman parte de la sala superior, pues no puedes juzgar con libertad a tus pares, eres juez y parte, eso es una cuestión de lógica. Lo correcto es que fuera gente independiente del tribunal, o más bien gente que sí laborara en el tribunal, pues, pero que tuviera no un cargo como tal de magistrado, sino única y específicamente las cuestiones de disciplina, ética y derechos humanos. El tribunal, por su diseño, estoy hablando estrictamente por su diseño, y lo puedo ¿cómo le llaman? Ahorita te lo puedo transferir a mi vivencia personal. El tribunal, por su diseño, es una gran máquina de violación a derechos humanos, porque tiene estructuras que ocasionan una carga de trabajo inhumana. Tú puedes tener una carga de trabajo fuerte en un trabajo, pero si una carga de trabajo es intelectualmente inhumana y físicamente desgastante, se convierte en una estructura de acoso laboral. Y si a eso le agregas las relaciones de poder, pues entonces tienes una estructura antidemocrática, una estructura autoritaria en su diseño. Y si a eso le agregas que, por ejemplo, las salas regionales no tienen secretarios de acuerdo, que deberían de tener secretarios de acuerdo, lo lógico es que los cuerpos colegiados tengan una estructura donde se descargue toda su colegiación, pues eso no hay. Entonces, el diseño no te permite estar a la altura de ser la economía 12 del país. Tienes también, por mencionarte algo, te voy a mencionar temas y el que tú me digas le podemos entrar. Temas como magistrados, adscripciones, actividad jurisdiccional, derechos humanos, centro de estudios. Bueno, ahí te hago un paréntesis. La elección del nuevo presidente del tribunal, que es este año. Hicieron una reforma al reglamento interior hace unos meses que está publicada dentro de los acuerdos de la sala superior, pero no está publicada, ojo con esto, no está publicada dentro del marco jurídico del tribunal. Y esta reforma que hicieron al reglamento es totalmente, pues la verdad es que es un absurdo. Yo como abogado no encuentro otro término. El artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa dice que es la sala superior la que debe elegir al presidente. Sí. Así es.
Es mandato de ley, es reserva de ley. La ley no prevé ninguna excepción. Dice sala superior y se acabó. ¿Sí? Los reglamentos en México no pueden ir o prever figuras más allá de la ley. Bueno, pues sorpréndete. En este tribunal sí. En este tribunal el reglamento prevé que el decano de los magistrados de la sala superior, en caso de empate, sea el que decida quién es el presidente del tribunal. Eso ni la presidenta de la República lo tiene, ¿no? O sea, es reducir la elección a un solo voto, a un solo hombre. ¿Qué es eso? Magistrado León Carabeo, ¿se requiere una reforma, un sacudimiento total o una reestructuración total, o hay en el tribunal, en la sala superior, en las salas regionales, personal, juzgadores que cumplen realmente con su trabajo, más allá inclusive de la militancia partidista que tienen, como es el caso de la mayoría de los que hoy están en el tribunal, en la sala superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa? Te voy a dar una respuesta que tal vez sea muy subjetiva, pero te la tengo que dar entre lo subjetivo y lo que yo tengo de elementos objetivos para darte el razonamiento. En el tribunal no hay un marco jurídico, no existe un marco jurídico para evaluar el desempeño de los magistrados, ni de los secretarios de acuerdo, ni de los oficiales jurisdiccionales. Las salas no están sujetas a un estudio estructural en base a la cantidad de juicios. El presidente Andrés Manuel efectivamente tenía mucha razón con la información que se tiene o que se tenía en ese momento, y que él lo dijo y que yo espero que así venga la reforma. No hay justificación para que existan tantas salas en todo el país. Se debería hacer un estudio en relación a la carga de trabajo y entonces hacer las salas que correspondan de acuerdo a la cantidad de carga de trabajo, ¿sí? Todavía falta disminuir salas y hacerlas regionales, porque esa es la dinámica que tiene el tribunal. Ahí tienes una economía importante del presupuesto, ¿no? Ahora bien, no hay tampoco un estudio, un diagnóstico, un modelo que te permita definir el rezago del tribunal y cómo sacarlo. Lo que decía hoy la presidenta de la República, la doctora Claudia, decía, oye, pues hay asuntos que los guardan para luego sacarlos. Eso quiere decir que no hay lineamientos, ¿sí? Eso quiere decir que no hay lineamientos o normatividad para sacar los asuntos en un determinado orden, con una determinada metodología. Eso es grave, porque se están sacando los asuntos de forma discrecional, dependiendo de criterios subjetivos. En derecho eso no puede ser. Tienes que tener un modelo jurídico donde digas, por ejemplo, deben de salir del más antiguo al más reciente. ¿Y por qué? Ahora, los asuntos no tienen el mismo volumen, los expedientes no están integrados todos con el mismo número de páginas. A mí me tocó expedientes hasta de 16 cajas de archivo, pero también me tocaron expedientes de 50 páginas. Entonces, de 50 fojas, perdón, por lo que no puedes estudiar un asunto de 16 cajas igual que uno que tiene 50 fojas, pues. El estudio de los expedientes es toda una metodología. La señal de una justicia de número y estadística y de cantidad y sin calidad en la forma es aquella que va tasando un determinado, por decirte que digas, si no sacas 100 sentencias al mes, tu desempeño está mal. Eso no es verdad. Tu desempeño puede estar bien si sacas a lo mejor 30 o 40, porque el estudio que te implica esos 30 o 40 asuntos es de un determinado número de horas al día, por hombre, por persona, el movimiento de archivo. No puedes decir que porque sacas 30, 40 o 50 o 100, eres peor o mejor, ¿sí? Magistrado, estaba revisando lo que usted escribió efectivamente en marzo del 2024 sobre esta reforma
a lo que usted llama pues la reforma a un tribunal cuyo modelo actual es neoliberal. Yo le pregunto finalmente, este modelo neoliberal del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que debe reformarse como ya lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿qué tanto tiene que ver con la corrupción que anida en él? Pues mira, yo he estado en varias entregas, recepciones de la administración pública de mi estado y en su momento integré un grupo que se llamó Tabasqueños Unidos contra la Corrupción. Y me queda claro que la falta de normatividad en el tribunal es una condicionante de la corrupción que prevalece en las salas regionales, en los temas administrativos, en los temas tecnológicos. O sea, cuando tú tienes una administración pública o una administración jurisdiccional sin manuales de organización, sin manuales de procedimiento, sin instructivos, sin lineamientos claros, sin reglamentación adecuada o, como es el caso, sin reglamentos, ejemplo concreto y específico, sin reglamentos de sesiones de salas regionales, lo que estás propiciando es la discrecionalidad y desde el punto de vista de la teoría, y aquí la doctora Muna Dora Buchaín tiene voz autorizada, pero cuando tú careces de norma, es propiciar la corrupción. La discrecionalidad es corrupción. Les guste o no escucharlo, porque pueden sentirse ofendidos, pero así es. Si tú estás en el Tribunal de Legalidad del país y no tienes la normatividad que te permita funcionar, o como en el caso, tienes normas de evaluación al desempeño que ya estaban abrogadas desde 2016 y las estás poniendo en uso por fenómeno de fuerza en 2025, o eres muy ignorante o eres muy corrupto, pero no tienes salida más como abogado, pues, ¿no? Si tú tienes la falta de normatividad de tu actividad funcional, de tu actividad sustantiva, ¿por qué no la haces? ¿Por qué no la haces? Leo en lo que usted escribió en marzo del año pasado. Lo extraño es el silencio e indiferencia sobre la necesidad de reformar el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuyo modelo actual es neoliberal. ¿Por qué el silencio? Bueno, el silencio ya se terminó a partir de lo que también la presidenta Claudia Sheinbaum dijo hoy. Y usted dice, ¿por qué los detractores de las designaciones del López Obradorismo no critican el diseño institucional, las deficiencias, la corrupción y la opacidad del Tribunal Federal de Justicia Administrativa? El hecho de que la presidenta de México lo haya anunciado significa que existe ya la posibilidad real de que este tribunal neoliberal realmente cambie y se despoje justamente de estas características? Mira, el tribunal yo lo califiqué de diseño neoliberal porque fue en época de Peña Nieto, porque tuvo una deficiencia en cuanto a estructura y porque en lugar de privilegiar la transparencia, y tengan en cuenta que yo vengo de la cultura de la transparencia por mi currículum, privilegió la opacidad. Y entonces es un tribunal de muchas simulaciones, y perdón que lo tengan que decir como magistrado del mismo tribunal, pero a mí me espantan las cosas de simulación que se ve. Por eso califico y sostengo que es un tribunal neoliberal. Yo creo ciegamente en la presidenta Claudia Sheinbaum. Y creo que si ella anunció una reforma diciendo que es un tribunal donde hay corrupción y donde ha señalado directamente resoluciones del tribunal que no han estado ajustadas a derecho, la presidenta está mandando un mensaje muy claro. El que lo entendió, y el que no lo entendió, pues no lo entendió. Pero la presidenta está mandando un mensaje muy claro. Va a venir una reforma de fondo y de alto impacto. Este tribunal bien encausado puede tener un efecto recaudatorio en el país para bien, porque daría mucha seguridad jurídica a los contribuyentes, que son los medianos y los pequeños contribuyentes. Quizás algunos, no todos, porque también hay empresarios que son muy honestos, que son cumplidos pues en sus responsabilidades,
Pero esta reforma debe de poner nerviosos a las factureras, por ejemplo, a los que tienen transgresiones al 69B, porque aquí es donde se resuelven estos temas, en este tribunal. Tiene que ver con la economía del país. Y te voy a decir una cosa, ¿por qué estoy convencido del calado de la reforma que viene? Por el contexto internacional. ¿Sí? México necesita fortalecer su economía, México necesita fortalecer su sistema fiscal y tú no puedes ninguna de las dos cosas si no tienes una justicia administrativa acorde a ser la economía 12 del país. ¿Sí? Eso, terrible. Magistrado Ricardo León Carabeo, muchas gracias. Vamos a seguir seguramente platicando sobre esa reforma que viene. Por ahora, muchas gracias por la oportunidad de explicarle al auditorio pues el significado de lo que hoy anunció la presidenta. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias, hasta pronto.